Otra de las grandes actividades que realizó Mipam en su vida para justamente establecer los distintos linajes y las distintas tradiciones fue lo del brindar el lung, como se dice en tibetano, de las escrituras del Buda de los 108 volúmenes en tibetano en 7 oportunidades. Este es lo que sucede en esta práctica, si se quiere, es que el maestro que recibió de su maestro esta tradición lee nuevamente todas las enseñanzas del Buda, que son todos estos volúmenes. En general se tarda entre 2 y 3 meses, dependiendo de la velocidad a la que lo lea el maestro, y los discípulos se sientan a escuchar que el maestro básicamente les lea todos estos textos, y después en el futuro estos discípulos pueden pasarlo nuevamente a otros discípulos, y de esta manera se mantiene el linaje vivo, ya que si nos remontamos atrás vamos a llegar a discípulos que básicamente habían escuchado al Buda porque estuvieron en presencia del Buda y se pasó todas sus enseñanzas como una tradición oral. Esto es una práctica importante en el budismo tibetano y esto lo realizó Mipam en 7 oportunidades. Así que Mipam también comenta que él tuvo ciertas dificultades con el Vinaya Sutra, que es el texto central, si se quiere, de la ética budista, y se dice que solamente luego de leer los 13 volúmenes del Vinaya, Mipam expresó satisfacción con su comprensión. Así que, como vemos, a través de su vida, Mipam buscó revitalizar la tradición Nyingma y justamente contrarrestar esta influencia Gelug que dominaba la educación monástica en Tíbet. Y su énfasis en una interpretación exclusivamente Nyingma de las doctrinas budistas, como era de esperarse, generó fuertes críticas y especialmente de eruditos Gelug, que era lo que estaba establecido en ese momento, ¿no? Y uno de los debates más famosos fue con el lama Gelug Jagpat Donda, que fue un debate que tuvo en persona Mipam con este lama Gelug, y se dice que estuvieron debatiendo durante mucho tiempo y ninguno de los dos pudo ganar. Entonces Patrul Rinpoche, que era el que estaba moderando el debate, sugirió cambiar de tema y cuando comenzaron a debatir sobre Dzogchen, se dice que Mipam dominó la discusión y fue declarado ganador. Así que algo interesante para entender de la vida de Mipam que podemos incluso aplicar en nuestro camino espiritual es que Mipam no veía el Dzogchen simplemente como una corriente mística de meditación, sino que lo veía con un enfoque filosófico profundamente racional que integraba justamente la razón y la trascendencia de lo conceptual. Muchas veces el Dzogchen se propone como simplemente una serie de prácticas que uno se sienta y hace muy poco o no hace nada, pero para mí, Pam, todo esto tiene un contexto filosófico que es justamente lo que nos da el marco para poder practicarlo de manera correcta. Y esto es muy útil hoy en día, ya que los verdaderos maestros de Dzogchen escasean y todo el mundo está enseñando Dzogchen sin haber obtenido grandes logros espirituales. Entonces, justamente lo que nos da a nosotros una guía para poder practicar son estos textos, entre otros de Mipam, por supuesto, que nos dan un excelente marco de referencia por donde tenemos que llevar nuestra práctica. Y como vemos, para Mipam la práctica no era simplemente de sentarse y practicar, y esto a él le dio muchísima importancia a la práctica de meditación, y lo vamos a ver más adelante, pero también al aspecto filosófico. Y de vuelta, Dzogchen no es simplemente una corriente mística, sino que está profundamente enraizado y fundamentado por la filosofía Nyingma. Así que habiendo mencionado Dzogchen, veamos cómo Mipam practicó durante su vida, qué retiros hizo. Ya comenté anteriormente que Mipam pasó gran parte de su vida en retiro, pero lo que tenemos registros es que cuando él tenía entre 15 y 16 años, él realizó un retiro de 1 año y medio dedicado a Manjushri, que es la deidad de la sabiduría. Y es una meditación que realizó en diferentes manifestaciones de esta deidad como Yamantaka. Entonces se explica que a través de su vida fue justamente fundamental este retiro que realizó a temprana edad porque gracias a la realización exitosa de estas prácticas en la juventud de Mipam, él adquirió un conocimiento profundo de las escrituras budistas y las artes sin necesidad de estudiarlas formalmente.
Sí, a partir de ese entonces se dice que ya simplemente no tenía que estudiarlas, sino que con recibir la transmisión de los textos, esto que es el lung, en donde el maestro le lee el texto al discípulo, eso era suficiente para poder comprender el texto en profundidad. Y este método de transmisión oral de maestro a discípulo es justamente una parte fundamental de la tradición budista en Tíbet. Y Mipam fue justamente un ejemplo viviente de su poder transformador. Nosotros muchas veces en Occidente no recibimos muchas de estas transmisiones porque los maestros no las brindan. En Oriente siempre se están dando transmisiones. Por ejemplo, hace poco tiempo se dio todas las transmisiones de todos los textos de Mipam, entonces uno va y se sienta en la audiencia y escucha y recibe todas las transmisiones de todos los textos de Mipam. Esto puede tener un efecto muy transformador, obviamente en practicantes de alta capacidad como el Mipam, que simplemente con escuchar el texto podía comprenderlo, pero también en todo tipo de practicantes. Así que se dice que Mipam también sirvió a su maestro en 3 maneras: con ofrendas materiales, con servicio y con práctica. Hay un gran maestro que falleció en el año 2004, se llama Jigme Punso, que fue un gran devoto de Mipam y también un, si se quiere, guardián del linaje de Mipam. Y él cuenta que Mipam entregó todas sus posesiones a su maestro en 7 ocasiones. Esto es una práctica que hoy por hoy se sigue realizando. Los monjes se dirigen a su maestro y todo lo que ellos tienen como posesiones se las brindan a su maestro. Y esto es una ofrenda material, es un acto de generosidad y de desapego absoluto. Luego, en cuanto a lo que se llama servicio, se dice que también sirvió a su maestro con humildad, actuando como un asistente común entre la gente. Se dice que ayudaba a su maestro sirviendo comida, limpiando o atendiendo cualquier tipo de necesidad. Pero la ofrenda más elevada que realizó fue con su práctica, y en este aspecto la entrega de Nipan fue realmente excepcional, porque pasó la mayor parte de su vida en retiro de meditación, consagrándose por completo al camino espiritual. Así que en una ocasión se dice que Yamen Khyentse Wangpo hizo que Mipam se sentara en un trono elevado frente a distintos volúmenes de escrituras, y luego de presentarle extensas ofrendas. Y recuerden, Mipam no era un tulku, no había sido reconocido como un maestro que renació de un maestro previo, él era simplemente en ese momento un practicante. Luego de realizar su maestro extensas ofrendas a Mipam, le dijo: te entrego estas escrituras, a partir de ahora tu misión es sostener estas enseñanzas a través de la exposición, el debate y la escritura. Iluminarás las enseñanzas del Buda en este mundo por mucho tiempo. Y con esas palabras, su maestro le otorgó una gran responsabilidad y, si se quiere, lo empoderó como guardián del conocimiento budista. Además, en ese momento fue que le dio el nombre de Mipan Yamen Namgyel Gyatso, que significa algo así como un océano invencible, melodía apacible, victorioso por sobre todas las cosas. Así que más adelante se dice que Yamen Khyentse Wangpo afirmó con certeza que no había nadie en la faz de la tierra más erudito que Mipam. Y Mipam, cuando analizamos sus textos, vemos que tuvo una gran inspiración, una profunda inspiración en la obra de Longchenpa, que fue uno de los máximos exponentes justamente del Dzogchen, ¿no? Él comentó sobre todo el camino Dzogchen y hay increíbles textos compuestos por Longchenpa. Así que Mipam utilizó justamente los textos como un marco interpretativo para desarrollar un estilo de un comentario particularmente enigma, que es justamente este sabor que tenemos cuando leemos los textos de Mipam, a diferencia de textos de otra escuela. Y lo que hizo a Mipam realmente excepcional, además de todo su trabajo, fue esta capacidad de dar continuidad a la tradición esta visionaria de Longchenpa, que había comenzado hacía 500 años antes de justamente del nacimiento de Mipam, y que pudo traer estas corrientes de analítica, de razonamiento, de filosofía, si se quiere, junto con la práctica, y mostrar cómo la práctica meditativa y Dzogchen van juntos con una presentación filosófica. Y esto es lo que nos hace que no terminemos practicando otra cosa que la intención original, porque tenemos un marco de referencia, tenemos manuales, tenemos justamente la razón, y podemos incluso debatir sobre estos aspectos, y si encontramos alguna falta, obviamente abandonar ese punto de vista.
Así que en cuanto a los retiros de Mipam, uno de los más largos y significativos duró cerca de 13 años en una cueva conocida como la Guarida del Tigre cerca del monasterio de Yamengel-Huangpo. Y estos retiros prolongados siguen justamente esta tradición de los grandes yogis de Tíbet como Milarepa. Así que para Mipam, este aislamiento, si se quiere, no era una evasión, sino que era el camino hacia la comprensión profunda de las enseñanzas budistas. Y se dice que una vez, cuando Mipam finalizó uno de sus retiros, se encontró con su maestro Yamen Geshe Wampo y este le preguntó cómo había ido su práctica. Y Mipam respondió que cuando él estudiaba intentaba llegar al punto final de análisis, es decir, a tener completa certeza sobre lo que estaba estudiando. Y cuando practicaba la etapa de generación o la etapa de desarrollo, visualizando la deidad, lo hacía también con gran diligencia, tratando de perfeccionar esta práctica. Y su maestro lo escuchó y se dice que luego sonrió Yamen Geshe Wampo y le dijo, eso es muy difícil. Longchenpa decía que hay que descansar naturalmente sin hacer nada. Yo nunca he visto ningún rostro natural de la mente, con piel blanca y mejillas sonrojadas. Pero si muriera en este mismo instante no tendría ni el más mínimo miedo. Y se echó a reír. Entonces, en ese momento, luego de recibir esa instrucción, Mimpa entendió que lo que le estaba indicando su maestro es una lección sobre la verdadera naturaleza de la meditación. No forzar la experiencia, sino permitir que la mente repose en su estado natural. Así que para resumir la vida de Mipam, podemos dividir en distintas misiones, si se quiere, que tuvo su existencia, distintos proyectos que realizó Mipam. En particular, y el obvio que podemos indicar que lo estuve mencionando una y otra vez en este episodio, es la influencia en el trabajo de revitalizar la tradición Nyingma. Así que si analizamos este proyecto, Mipam se propuso justamente recuperar la autenticidad y el vigor de la tradición Nyingma que supo tener en el momento. Y a medida que él iba avanzando en este proyecto, naturalmente fue contrarrestando las tendencias de los seguidores que tenían una tendencia por la escuela Gelug, justamente. Entonces él percibía que las enseñanzas de su linaje estaban perdiendo fuerza y en ese momento fue que decidió escribir textos que clarificaran y consolidaran la visión Nyingma. En el momento en que Yamen Khyentse Wangpo pone en un trono a Mipam y los textos enfrente, le está dando el trabajo de justamente componer comentarios sobre esos textos. Y entre esos textos estaban los 5 tratados de Asanga Maitreya, los textos de Chandrakirti, ingresando al camino medio, estaba el texto de Yantideva. Hay muchos textos que se narran que estaban en ese trono, que Mipam entendió que sobre esos textos eran los que tenía que escribir comentarios clarificando cuál era el punto de vista Nyingma, y lo hizo. Luego se cuenta que no llegó a escribir un texto comentando a Nagarjuna, sí al texto principal de los versos fundamentales del Camino Medio, y él dijo que esto se debía al karma negativo de los seres en ese momento. No tenían el karma para recibir estas instrucciones. Por eso es que él se quedó sin tiempo en la vida, envejeció y obviamente después murió y no llegó a escribir un comentario. Pero sí escribieron notas sobre enseñanzas orales que dio Mipam sobre este texto. En particular, estas notas las estudié en el monasterio cuando estuvimos estudiando y no cubren el texto de Nagarjuna de principio a fin, pero sí tocan los puntos principales de Nagarjuna. Así que se ve que la idea original de Mipam había sido componer un texto cubriendo cada uno de los versos, como se hace tradicionalmente, pero no llegó a hacer ese trabajo, pero por suerte sus discípulos, los que estaban presentes en ese momento y que recibieron enseñanzas de Mipam, de esas enseñanzas en particular sobre el texto de Nagarjuna, compusieron notas que nos llegaron a hoy en día y podemos leer esas instrucciones que Mipam estaba brindando sobre este texto. Así que Mipam, el trabajo de Mipam fue increíble en muchos aspectos y la contribución fue decisiva en el desarrollo justamente de una plataforma estructurada para la educación Nyingma. Como les comentaba, nosotros cuando estudiamos en los monasterios Nyingma tenemos un currículum y gran parte del currículum está cubierto por justamente lo que desarrolló Mipam, lo que él encontró como importante y los comentarios que escribió. Si bien escribió otros textos sobre Madhyamika, nosotros en general cuando estudiamos, por ejemplo, cuando tomamos el tema de Madhyamika,
Se estudia a Chandrakirti, se estudia a Nagarjuna, se estudia a Shantarakshita, porque son los textos principales de Madhyamika y cada maestro tiene un énfasis diferente y tiene un proyecto diferente cuando está presentando el texto. Muchas veces ese proyecto está asociado con un tema político, como fue lo de Mipam, pero otras veces es simplemente una tendencia o es una nueva interpretación o un énfasis en particular en algún tipo de enseñanza. Así que el trabajo que hizo MIPAM desarrollando justamente esta plataforma estructurada para que hoy por hoy podamos ir a cualquier monasterio Nyingma y tengamos una carrera en la cual se estudian textos Nyingma fue fundamental. Así que de esta manera él estableció una presentación, si se quiere, sistemática que proporciona a la tradición una base sólida para sostener y expandir las enseñanzas de Dzogchen. Si tomamos otra de las misiones de Nipan fue justamente esto de desafiar la hegemonía Gelug. Y no sé si esto fue un proyecto natural que surgió a través de revitalizar las enseñanzas de la escuela Nyingma, pero definitivamente terminó desafiando la hegemonía Gelug que estaba establecida en ese momento. Y de vuelta, no sé si eso surgió de manera natural o tal vez a través de haber reconocido los problemas lógicos que estaban planteando la escuela Gelug. Mipam lo ve como justamente algo, si se quiere, peligroso, porque si uno adopta esos puntos de vista incorrectos, terminarán surgiendo como un obstáculo para alcanzar el despertar. Entonces, Mipam justamente comentó muchísimo sobre estos problemas en la interpretación Gelug y mostró por qué son incorrectos. Entonces, tal vez de ahí surge justamente con fuerza el desafío a la hegemonía Gelug. Otra de las misiones en la vida de Mipam fue justamente la síntesis de las enseñanzas budistas, porque una de las fortalezas de Mipam fue justamente la capacidad de integrar diversas corrientes de pensamiento y práctica budista. Y lo fácil hubiese sido decir, esto es incorrecto y esto es correcto, como lo hacen la mayoría de los autores. Pero Mipam, si tomamos por ejemplo Madhyamika y Yogacara, la mayoría de los maestros budistas ven a Madhyamika como superior y Yogacara como inferior. Mipam encuentra un contexto en el cual presentar ambas y armonizar el punto de vista es el punto de vista correcto para él. Justamente se comprenden cada una de ellas en distinto contexto, pero cuando escribe el comentario sobre el texto de Umagen, de Adornos del Camino Medio, Mipam en particular justamente explica en qué contexto se debe comprender estas enseñanzas y las acomoda de una manera que son armoniosas. Ambos puntos de vista son completamente auténticos y correctos presentados de esa manera. Y esto obviamente requiere un intelecto superior y justamente una visión superior. Otro de los proyectos que podemos encontrar en la vida de Mipam fue justamente este enfoque no sectario. Y aunque Mipam, como hemos visto, tenía una identidad dentro de la tradición Nyingma, una identidad incluso muy fuerte dentro de la tradición Nyingma, también mostró mucho respeto por las otras escuelas de Tíbet. Y a pesar de eso, no evitó señalar las diferencias entre las distintas escuelas. Y su intención no era el sectarismo, sino clarificar la perspectiva Nyingma en un momento en que muchos de sus seguidores simplemente imitaban a los eruditos Gelug en ese momento. Y también tenemos que interpretar que no ser sectario no significa que el practicante realiza prácticas de todas las escuelas. Mipam, tanto como digo Khyentse Rinpoche, como todos los otros maestros que fueron no sectarios, no practicaban todas las prácticas Gelug, si se quiere, no practicaban ninguna práctica siquiera de la escuela Gelug. Lo que ellos hacían eran sostener esos linajes a través de justamente enseñanzas que se habían perdido, las recuperaban encontrando a practicantes que todavía practicaban ese tipo de enseñanzas y luego iban y daban iniciaciones y transmisiones para preservar esas enseñanzas porque veían justamente el valor en todas estas enseñanzas. Y uno puede decir, pero ¿qué valor puede uno encontrar en enseñanzas que no son o que tienen faltas lógicas o que no son completamente correctas? Y el valor es que todos tenemos distintas disposiciones. No todos podemos comenzar a practicar las enseñanzas más elevadas, ya que eso requiere, según el budismo, un karma muy particular y cierta progresión en el camino espiritual, que no todos tenemos. Entonces,
Para muchos está perfecto comenzar con un punto de vista y eventualmente a medida que el practicante va avanzando y purificando su mente, puede encontrar los errores en ese punto de vista y así adoptar el punto de vista correcto. Otro de los aspectos que me gustaría destacar también en la vida de Nipan es justamente el énfasis en la meditación y la sabiduría. Y para Nipan la sabiduría meditativa era justamente el medio supremo para alcanzar la comprensión real y profunda. Y digo Nipan en particular, esto está establecido en todo el camino budista. Así tenemos la sabiduría que surge de estudiar, la sabiduría que surge de reflexionar y la sabiduría superior, que es la sabiduría que surge de meditar. Entonces, Mipan creía que el conocimiento teórico era muy valioso, pero debía ser siempre corroborado a través de la experiencia directa de la meditación. Y sus escritos reflejan justamente la esencia de la gran perfección en todos los comentarios que están presentes en los escritos, que justamente enfatiza un enfoque de práctica sin esfuerzo que trasciende la mera conceptualización. Y como última misión que Mipan logró en su vida, si se quiere, fue la gran producción literaria que realizó a través de su vida, a pesar de haber estado muchísimo tiempo en retiro. Escribió muchísimo Mipan sobre diversos temas. Y además, tanto él como sus discípulos impulsaron la creación de instituciones educativas en donde los monjes podían dirigirse y recibir todas estas enseñanzas de manera sistemática. Así que inspirados en el trabajo de Mipan y en particular de Khenpo Shenga, que es otro gran maestro del cual en general también estudiamos muchos de los comentarios. En las escuelas Nyingma estudiamos textos de Khenpo Shenga y gracias al trabajo de ellos se fundaron 25 colegios monásticos en muy poco tiempo y así se consolidó un espacio exclusivamente dedicado a la educación Nyingma dentro del budismo tibetano. Así que en resumen la misión de Mipan fue en particular la de revitalizar y afirmar la identidad única de la tradición Nyingma dentro del budismo tibetano a través de sistematizar diversas enseñanzas en un marco coherente y promover la relación entre la erudición y la práctica meditativa. Y gracias al trabajo increíble que ha realizado, su legado sigue vivo, ya que por un lado podemos tener acceso a todos sus escritos, a todas sus enseñanzas, y por otro lado las instituciones monásticas, que ahí es donde se preserva justamente la sabiduría budista, en particular de cada una de las escuelas de budismo tibetano. Por más que hoy podamos estudiar en una universidad en Occidente, en donde se preservan las enseñanzas y donde se estudia de manera tradicional, siguen siendo los monasterios en general en Oriente, y hoy por hoy podemos acceder a maestros que han estudiado estas enseñanzas y que nos pueden explicar justamente estas enseñanzas, y de esa manera se mantiene, si se quiere, el linaje con Mipan, que de vuelta es un linaje muy reciente. Podemos seguramente conocer a maestros vivos hoy por hoy que nos mantienen a 3 grados de separación con Mipan. Entonces eso es un linaje muy corto y muy reciente, y se habla de que esto tiene un gran poder transformativo, ya que justamente estas son las enseñanzas que fueron brindadas hace muy, muy poco tiempo. Gracias a eso, hoy por hoy las enseñanzas de Nipan siguen vivas en los monasterios, que es donde se preserva justamente la sabiduría budista, sobre todo en el budismo tibetano. Los monasterios de Oriente, en particular Namdrolin y todos los monasterios Nyingma, es donde se preservan las enseñanzas auténticas, si se quiere. Y gracias a Nipan podemos acceder a estas enseñanzas de manera más sencilla, ya que él comentó sobre todos estos textos y el camino Nyingma en particular. Así, después de haber recorrido los aspectos más importantes de la gran vida de Mipan, Mipan fallece. Y antes de fallecer, Mipan le dijo a su asistente Lama Oser, Mipan le dice: hoy en día si dices la verdad nadie quiere escuchar, pero si hablas mentiras todos la toman como ciertas. Nunca había dicho esto, pero no soy una persona común, soy un bodhisattva que ha renacido por aspiración. El sufrimiento que experimento en este cuerpo es solo el residuo del karma, pero a partir de ahora nunca más tendré que experimentar oscurecimientos kármicos. Ahora, en esta era final, los bárbaros, más allá de la frontera, están cerca de socavar las enseñanzas. Por eso no tiene ningún sentido que vuelva a renacer aquí. No tengo ninguna razón para tomar nacimiento
en reinos impuros nunca más. Y obviamente, luego de muchos años, se volvió a reconocer un tulku con el nombre de Mipam, que es uno de los hijos de Choyan Trungpa, pero también hay otros candidatos que afirman ser del renacimiento de Mipam, a pesar de que él durante su vida dijo que no iba a volver a renacer. Aquellos que leen inglés tienen acceso a muchos textos de Mipam y hay varios profesores que se han dedicado a investigar a Mipam. Por ejemplo, Douglas Duckworth, que es quien corrigió mi tesis hace muchos años, se dedicó desde hace mucho tiempo a escribir sobre la vida de Mipam y su trabajo y se dedicó mucho tiempo a estudiar justamente a Mipam. Así que ahí tienen una fuente de referencia si quieren aprender más sobre Mipam. Voy a estar compartiendo los links a sus libros. Hay una historia muy interesante. Dilgo Khyentse Rinpoche tenía una gran conexión con Mipam. En su momento llegó a tener una estatua que pertenecía a Mipam de Buddha Shakyamuni. Y esa estatua, cuando Dilgo Khyentse Rinpoche vuelve a Tíbet, se dice que apareció una persona corriendo entre ellos y le otorgó esta estatua que la había preservado durante toda la revolución cultural. Y en ese momento Dilgo Khyentse Rinpoche se puso a llorar y preservó esa estatua. Y hoy por hoy la pueden encontrar en el monasterio de Shechen, justamente en donde se ubica la estupa. Hay como una pequeña ventanita, están los restos de Dilgo Khyentse Rinpoche, las reliquias de él, y está esta estatua que había pertenecido a Mipam Rinpoche. Así que hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero realmente que les haya sido de inspiración, que los inspire justamente a buscar más información sobre Mipam, a leer su biografía y en particular a estudiar sus textos, que todo el esfuerzo que él puso en su vida fue justamente para dejar estas enseñanzas que nos van a llevar, si las ponemos en práctica, al despertar espiritual. Así que hasta acá llegamos con el episodio. Espero que les haya sido útil, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.